Probablemente me meteré en problemas por compartir esta historia, pero no me importa, porque creo que la gente necesita saber esto. No tengo idea de por qué nos eligieron como parte de la misión, ya que tengo muy pocas habilidades discernibles. En un primer momento me alegró mucho que me eligieran, ya que sabía que era una experiencia única en la vida. Fueron necesarios meses de entrenamiento para prepararnos para lo que nos esperaba en la colonia. Ya habían establecido un pequeño asentamiento y solo necesitaban a los colonos. Recuerdo mirar hacia atrás, a la tierra, y pensar que quizás nunca regrese. Llegamos el 1 de abril y traté de pensar en algo icónico para decir cuando pise el planeta por primera vez. Desafortunadamente, me las arreglé para tropezar con mis propios pies y mis primeras palabras terminaron siendo: "Oh, mierda". Había casi 500 colonos con otros 150 trabajadores, cuyo trabajo era mantenernos con vida. Todo comenzó perfectamente, ya que todos nos unimos rápidamente y hubo muy pocas discusiones. Vivíamos en un complejo que cubría aproximadamente 3 millas cuadradas y teníamos suficientes suministros para mantenernos en funcionamiento durante más de un año. Trajeron animales para abastecernos de alimentos frescos. Una mañana me despertó el sonido de una sirena y me vestí rápidamente para ver qué estaba pasando. Muchos de los otros colonos estaban de pie charlando, mientras los trabajadores corrían con expresiones de pánico en sus rostros. Escuché a uno de los trabajadores mencionar algo sobre un gas inusual antes de que desapareciera corriendo por una esquina. Estábamos bromeando sobre eso, cuando de repente escuchamos gritos a la distancia. Todos nos quedamos allí, en silencio, tratando de decidir qué hacer. En eso, los gritos se cortaron abruptamente. El pánico comenzó a grabarse en los rostros de los demás. Cuando los sonidos de disparos comenzaron a acercarse, todos parecían listos para huir, cuando una docena de trabajadores doblaron una esquina, disparando detrás de ellos. Muchos de ellos estaban cubiertos de sangre y uno estaba siendo arrastrado porque le faltaban ambas piernas. Miré a mi alrededor para ver a la mayoría de los otros colonos retroceder, y luego fue como si una presa se rompiera cuando todos comenzaron a correr. Chocaban entre sí y un niño que no parecía tener más de 12 años terminó siendo pisado. Nadie se molestó en comprobar si estaba bien. Su cráneo estaba gravemente dañado y pude ver una parte de su cerebro sobresaliendo. Me quedé allí congelado mientras los trabajadores comenzaban a moverse hacia mí. Ni siquiera parecieron notar mi presencia, ya que estaban ocupados recargando y revisando a los heridos. En eso, más trabajadores aparecieron y sentí que mi sangre se helaba. Cuando vi sus rostros, eran completamente diferentes. Su piel se había puesto completamente roja, como si hubieran estado acostados debajo de una cama solar durante una semana. La única característica que se podía distinguir en sus rostros eran sus ojos, que rezumaban un líquido amarillo. Comenzaron a moverse hacia nosotros, y yo no podía moverme por el pánico. Los trabajadores que estaban a mi alrededor abrieron fuego contra ellos, y vi que a uno le explotaba la cabeza, porque lo alcanzó una bala. El cuerpo se derrumbó en el suelo, y un gas comenzó a fluir hacia afuera del cuerpo, y comenzó a arrastrarse hacia nosotros. Me recordó una niebla que a veces se ve cubriendo los cementerios, y supe que el gas significaba una muerte segura. Las criaturas sobrevivientes rápidamente abrumaron a los trabajadores y los inmovilizaron contra el suelo. Abrieron la boca y un gas entró a la fuerza en la boca de los trabajadores. Los trabajadores que habían resultado heridos fueron descuartizados y luego se desecharon sus extremidades. En unos momentos, la piel de los trabajadores comenzó a chisporrotear y adquirieron la misma apariencia de las criaturas. Todos sus ojos se clavaron en los míos y comenzaron a avanzar poco a poco hacia mí. Finalmente convencí a mis pies para que se movieran y salí corriendo. Podía escuchar el sonido de pasos detrás de mí y sabía que no estaban muy lejos. Llegué a una esclusa de aire y comencé a entrar en pánico cuando no se abrió. Empecé a martillar sobre él
y rogar que alguien lo abriera. Mis oraciones fueron respondidas cuando se balanceó hacia adentro y me apresuré a entrar. Miré a mi alrededor para ver a 50 de los colonos acobardados en el interior. La esclusa de aire se cerró de golpe detrás de mí y me sentí aliviado de estar a salvo por el momento.